Mamá y papá. Dos palabras que parecen universales, pero para cada persona significa algo diferente. Para algunos amor, para otros ausencia, para otros dolor y para muchos una mezcla que cuesta poner en palabras. Hoy no vengo a juzgar tu historia. Quiero invitarte a que la mires, a que te animes a decir, sí, esto todavía me está pesando. No importa cuántos años hayan pasado, si no lo miraste, todavía está ahí, por resolverse. Mamá y papá es la historia más profunda para trascender. Es algo que siempre, al menos desde mi experiencia, siempre vuelvo ahí. Vuelvo a las raíces, a donde se generaron las primeras heridas, esas que dejan marca. Pero bueno, en este caso, como mamá y papá, como personas, en mi caso, Olga y Manuel, siempre agradecida por todo lo que hicieron por mí. Aunque me fue muy difícil comprender el vínculo y entender muchas de las cosas que al principio no le encontraba respuesta, solución, enojo, molestia. Cuando hablo de mamá y papá, hablo de lo que dejaron en nosotros. La forma en que nos miraron, qué nos decían, cómo nos hablaban, qué frases utilizaban para dirigirse a nosotros. Todo eso fue formando nuestra personalidad y nos fue programando. Ahí se forman muchas de nuestras heridas, esas más profundas, que después se van camuflando a lo largo de nuestra vida, en vínculos, en decisiones, en silencios. Es importante que estos primeros años de vida podamos reconocer todas las cosas que absorbimos, porque eso después se termina convirtiendo en nuestra verdad o en una lealtad, condicionando nuestro presente. Es bastante complejo el proceso de mirar a mamá y a papá, pero observarlos y hacer este camino de sanación para liberarme lo más posible de estos condicionamientos impuestos por mis padres o quienes hayan cumplido ese rol es muy importante. Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, lo que heredamos de ellos, todo lo que pertenece a nuestro ambiente emocional y también a la epigenética. Ese concepto es bastante amplio, pero para no entrar en tantos detalles, después cada uno podría investigar por su lado, sería algo así como algo que va un poco más allá de la genética, que se refiere a todo lo que heredamos del ambiente, del entorno, las conductas, las maneras de ver el mundo, todo, por ejemplo, cuando mamá estaba embarazada, todo lo que vivió en ese ambiente emocional y mucho antes de que empezara a aparecer el deseo o la idea de que llegáramos a este mundo, hayamos sido deseados o no. Hay un montón de cosas que influyen en nuestra vida, en nuestra información. ¿Alguna vez te preguntaste cuántas veces por miedo te abandonaste? Por miedo a que te dejen tus padres, claro. ¿Cuántas decisiones tomaste para demostrarle algo a tu papá o para que tu mamá se sintiera orgullosa? ¿Sentís que todavía esperás validación de ellos? ¿Que te pidan perdón o que te digan qué bien lo estás haciendo? Si seguís hoy esperando algo de ellos, no importa qué, la disculpa, validación, reconocimiento, es quedarte parado en tu parte infantil. Suena crudo, pero es así. El que reclama y el que está enojado es el niño. El adulto se hace responsable. El adulto comprende y entiende que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, con sus aciertos y con sus errores. Seguramente que haya historias más complejas que otras. En el espacio de terapia he escuchado cosas tremendas. Entiendo que es muy difícil aceptar a veces los padres que nos tocaron. Y está siempre la pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? A mí me gusta decir ¿para qué?
porque el para qué esconde ahí un sentido más profundo, un sentido de comprensión, de decir, ok, algo voy a aprender de todo esto. Aunque sea sumamente doloroso y no lo entienda y esté enojado, seguramente detrás de esto hay un aprendizaje. Que me cueste ver seguro, pero que está ahí. Después también están los mandatos que heredamos de nuestros padres, que siempre están ahí, digo yo, en piloto automático, como a veces no nos damos cuenta. Ni siquiera a veces podemos reconocer todas esas frases que están dando vueltas, como no hables así, estudia algo que te dé plata, no hagas eso que no vale la pena, estás perdiendo el tiempo, siempre gastas plata además. ¿Cuántas de esas frases todavía viven en este presente como si fuesen tus verdades? Quizás ya no lo son, o sí, pueden ser tus creencias. Pero siempre que tengas una creencia, pregúntate si te hace bien. Si te hace bien, buenísimo. Si no te hace bien, es momento de cambiarla. Es momento de mirar eso que no me está aportando en mi camino. En mi caso, mis padres siempre me acompañaron en todas mis decisiones. Menos cuando me separé. Cuando me separé de mi ex, estaban enojados. Los dos. Querían explicaciones. ¿Qué había pasado? Claro, porque yo no había contado muy bien qué sucedía de la puerta para adentro de donde vivía, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a separar? Pero escúchame, no puede ser. Y además que ellos lo amaban a mi expareja. No tengo nada para decir de él, de como persona, muy buena persona, pero bueno, no estábamos en el mismo nivel de conciencia y él lo único que hizo todo el tiempo que estuvimos juntos fue exponer mis heridas. Siempre digo que afuera no hay nadie. Qué fácil es echarle la culpa al otro y decir, él me hizo. Yo con el tiempo me di cuenta que él no me había hecho nada, que todo lo que pasó fue perfecto, porque eso me invitó a mí a mirar mi historia, a revisar mis heridas, a trabajar en mi amor propio, en mi valoración, en mi autoestima. Siempre digo que el otro sostiene el espejo con el que te puedes mirar. Es una oportunidad. La pareja para mí es nuestro gran maestro. Esa persona que duerme al lado tuyo es tu gran maestro de aprendizaje. Pero bueno, muchas veces es complejo y es más simple echarle la culpa como me pasó a mí al principio. Yo decía, él tiene la culpa de todo lo que me pasa. Él me hizo. Y la verdad es que no fue tan así. Después, con el tiempo, pude entender y comprender que las cosas eran de otra manera. Pero como digo, el otro lo único que hace es exponer mis heridas. Todo eso que tengo guardado bajo la alfombra. Y la verdad es que muchas veces vamos repitiendo todo eso que está inconscientemente dentro de nosotros. Pero podemos tener la posibilidad de transformar nuestra historia, transformar eso que duele, aunque ahora lo veas súper lejano. Cuando yo me acerqué al primer encuentro de entender mi historia, fue allá por el 2017. Había tomado una sesión con Diego Jiménez, hoy colega y amigo, y me dijo en ese primer encuentro, porque él hacía una lectura de numerología, me dijo que yo tenía muy marcada la ausencia emocional de mi papá. Y en ese momento yo me quedé como, no entendí muy bien, porque digo, pero mi papá está con vida y está en mi casa. Y me dice, no la figura física, sino el rol de papá. Y me empieza a dar ejemplos. Quizás vos estás en vínculos así. Y fue como milésimas de segundo donde se proyectó mi vida, mis hermanas, mis tías. Yo dije, ay, sí, es verdad. No me había dado cuenta. Claro, mi papá, una persona muy sumisa, y mi mamá era la que, como se dice la frase, tenía los pantalones.
Entonces, él trabajaba mucho. No estaba en casa, siempre estaba trabajando. Y la que estaba más presente siempre fue mamá. Entonces, después, cuando fui creciendo, me di cuenta que era muy insegura. La seguridad la transmite papá. Quien te saca al mundo y te muestra la vida es papá. Y eso no estaba. No porque mi papá haya sido malo, sino porque no cumplió su rol. Quizás en ese momento necesitaba trabajar y era más importante sostener la casa y mi mamá se ocupaba de acompañarnos, de estar presente. Sí, me acuerdo que ella siempre me llevaba a la escuela. Yo desde muy chica estudié inglés y iba a la cultural y me acuerdo que ella me llevaba, me esperaba, íbamos a comer, a tomar un helado y yo compartía mucho con ella. Y con papá no. Pero al principio no me daba cuenta de eso. Me fui dando cuenta más de adulta. Cuando tuve que salir al mundo, cuando tuve que salir a buscar trabajo, empezar a confiar en mí y me sentía muy desnuda en ese aspecto. No lo entendía muy bien y tampoco podía comprender que tenía algo que ver con el vínculo con mi papá. La verdad es que no lo sabía. Cuando hablé con Diego en ese entonces, empezamos a interiorizar un poco más en la historia y me dijo, bueno, ahora tenés la gran tarea de empezar a hacer cosas distintas de las que venías haciendo. Porque claro, yo tenía parejas para maternar, hacía de madre. Y cuando conocí a Seba me encontré con una pared, con totalmente algo opuesto. Muy independiente él y yo quería como hacer cosas. Y me daba cuenta que él se arreglaba solo. Tenía el patrón ahí muy marcado. Y a la vez me daba cuenta que yo no me dejaba ayudar, que era autosuficiente, yo podía con todo. Claro, eso lo traje de mamá. Me acuerdo que una vez Eva me dijo, ¿por qué no te dejas ayudar? Y yo pronto decía, porque yo puedo sola. No es que no me dejo ayudar. Sí, no te dejas ayudar, porque yo te estoy ofreciendo esto. Me fue una situación muy puntual de que yo necesitaba llevar a Olivia, a mi perrita, a la veterinaria. En ese entonces vivía en un lugar que quedaba bastante lejos, tenía que tomar un remis, buscar a la perra, bueno, toda una secuencia que también implicaba un gasto. Y él se ofrecía a llevarme y traerme sin yo tener que pagar, entonces era como, no. Y digo, qué difícil es creer que podemos con todo. Pero bueno, eso también vino ahí de mamá, que me costó mucho salirme de ese papel de la superpoderosa y dejarme cuidar, saber que también está bueno que alguien te dé una mano y esté disponible para vos, que no seas siempre la persona que tiene que resolver todo. Después, con más profundidad, me encontré con la historia de mis padres en el 2022, cuando tomé la formación holística con Iñaki. Esa formación me sacudió la vida. Fueron 5 meses muy intensos y cuando tocó el capítulo de los padres, dije, ok, todavía tengo mucho para hacer. Y si vos que estás escuchando del otro lado me decís, no, bueno, Marian, yo ya sané la relación con mis padres, yo ya lo superé. Sí, buenísimo. ¿Estás en paz con eso? ¿Te sentís tranquilo o todavía te irritan algunas cositas de tus padres? Para mí, mirar, sanar y trascender el vínculo con nuestros padres es algo que está sucediendo constantemente. Para mí, no digo que nunca se termine, sino que siempre volvemos a esos lugares, a nuestros padres y a nuestra infancia. Esos primeros lugares donde empezó todo. Y muchas veces pasa el enojo de decir, no, bueno, pero yo ya esto ya lo miré, ya lo resolví, otra vez tengo que trabajar a mi mamá. Sí, quizás otra vez, porque también no sos la misma persona que trabajó el vínculo con su mamá en ese momento que la que sos hoy. Por ejemplo, cuando yo me empecé a acercar a toda esta información, no es la misma información que yo tengo hoy. Entonces el proceso fue mutando en el camino y fue distinto. Y al principio fue como tedioso y he llorado muchísimo. Y después fue súper aliviador y es como más simple. Ahora lo comprendo más rápido. Entiendo cuando aparece alguna situación que
me muestra mi mamá o me espeja y me enoja por ahí, eso también está en mí. Y me doy cuenta y me corro. Y trato de comprender que ella también es una persona, no es solamente mi mamá. Es mujer, es amiga, es hermana, es compañera. Pero toda esa concepción y entendimiento fue a lo largo de los años, y incluso todavía hay cosas que sigo trabajando. Y creo que, como dije hace unos minutos, es algo en donde siempre vamos a volver a esos lugares. Después, sacando este proceso de mirar, aceptar a nuestros padres, está el proceso del duelo, ¿no? El proceso del duelo de lo que no fue, no solo de las muertes físicas, eso que no pudo ser. Quizás no tuviste la posibilidad de conocer a tus padres, a uno o a otro. Quizás fallecieron cuando vos eras muy pequeño. Quizás fallecieron en un momento clave de tu historia, en tu adolescencia. Y siempre digo esto, que la ausencia también ocupa un lugar, aunque vos no los conozcas. En energía eso está disponible. Y después también el duelo de lo que me gustaría que fuera. Me hubiese gustado que mi papá fuese presente, o me hubiese gustado que mi papá se haga cargo de mí y me venga a visitar y no se borre. Me hubiese gustado que mi mamá sea más amorosa. Me hubiese gustado tener a alguien con quien hablar, que me entiendan, que me escuchen. Eso también es para duelarlo. Hay gente que llora a sus padres en vida y otros que nunca pudieron llorar a sus padres muertos. Como dije, el duelo no es solo aceptar la muerte física. Es también soltar esa expectativa de que algún día ellos vayan a ser diferentes. Es dejar de esperar esa infancia perfecta y abrazar lo que te tocó. No quieras cambiar tu historia. No quieras cambiarla porque eso no va a pasar. Y sé que es difícil aceptar muchas cosas. Sé que es muy difícil. Yo he escuchado historias de padres abusadores, violentos, madres lo mismo, narcisistas, manipuladoras. Es muy amplio el abanico. Pero también entiendo que nuestros padres son personas y están dando lo que tienen. ¿Cómo yo puedo darte amor si yo no lo recibí? ¿Cómo puedo ser más empático, cuidarte, si eso yo no lo tuve? Creo que esa parte es la más compleja. Quedarme ahí en la espera de que las cosas sean de algún modo. Incluso en estos adultos que somos. Sé que en este canal hay personas de todas las edades, pero pasa mucho también con personas grandes que dicen: mi mamá no me llama, no me pregunta cómo estoy, o quizás me llama mucho y es muy intensa, no sé cómo ponerle límites. Es tan amplio el vínculo con nuestros padres, tan amplio, pero tan amplio. Algunos son tan unidos y otros todo lo opuesto. Acá lo importante no es que te lleves bien o mal, sino que trates en la medida que puedas de aceptarlos. Hacete la pregunta o escribilo si tienes un cuaderno donde llevas ahí tus procesos. ¿Qué te hubiese gustado recibir de mamá o de papá? ¿Qué parte de vos todavía está esperando eso que nunca llegó? Para que los puedas poner en palabras y para que lo puedas soltar. Porque lo que no te dieron... Y es medio complejo que eso cambie. No digo que sea imposible, pero es complejo. En nuestra historia familiar, muchas veces yo me quedé esperando por ahí una disculpa o un reconocimiento. Y no va a pasar porque nuestros padres siempre piensan que hacen lo mejor. Y ahí a veces nos corremos de los roles y ocupamos otros lugares y no comprendemos que hicieron lo mejor que pudieron. Esa frase capaz que la escucharon muchas veces, pero no creas que vos lo hubieses hecho mejor,
porque te estás pasando del nivel jerárquico de tu sistema familiar. Los que vinieron antes que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y saben más que nosotros, aunque se hayan equivocado un montón. Volviendo al duelo, porque ya me estaba yendo por las ramas. Si hoy tenés a tus padres con vida, disfrútalos en la medida que puedas. Si están fallecidos, honra su historia, honra su vida. A veces este enojo de la muerte, de que no estén, de que es injusto que se hayan muerto de determinada manera, de que las cosas no tendrían que haber sido así. Cuando no aceptamos la muerte, un poco también es como no aceptar la vida, porque van de la mano. La muerte es parte de la vida. Y esto de pensar que, no, pero si yo hubiese ido, o si yo hubiese estado, o si yo hubiese llamado, como creer que nosotros somos salvadores o que hubiésemos impedido que algo sucediera. Para mí, la persona cuando se va a este plano físico, siempre hay como un consentimiento. Al menos desde mi experiencia y las cosas que yo he vivenciado y he visto en relación al alma, ningún alma se va de este plano sin su consentimiento. Los que sufrimos somos nosotros, los que estamos acá, en el plano terrenal, con las emociones, con el querer buscar justicia. Hay muertes, sé que son muertes muy difíciles, dolorosas, que vos decís, ¿por qué le pasó eso? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Yo traigo el ejemplo de mi papá. En el 2023 le agarró una infección en el pie, él tenía diabetes, antibiótico, no pasaba nada, eso empezó a acrecentar, se le empezó a hacer una necrosis en el pie, hasta que el médico dijo hay que amputarle la pierna. Y mi papá, cuando estaba con vida y con sus cuidados, él siempre tuvo mucha conducta con el alimento. Dijo, a mí si algún día me tienen que cortar la pierna, yo me muero. Ay, pa, decíamos nosotras con mis hermanas, como diciendo que exagerado. No, yo me muero. Es como, sería el fin para mí, ¿no? Y en ese momento, cuando el médico dijo, hay que amputarle la pierna, nosotras decíamos, bueno, ¿es eso o que se termine muriendo? Porque la infección podía escalar a otros niveles. Él estaba muy consciente cuando se tomó la decisión y aceptó. Aceptó, pero con la fantasía de que iba a ser rápido. Yo también me incluyo. No tenía ni idea lo que conlleva cortar un miembro de tu cuerpo a nivel cerebral. Es un proceso sumamente invasivo. Y después de esa cirugía, obviamente los valores mejoraron muchísimo. Estuvo, creo que 2 semanas internado después de la amputación. Estuvo más tiempo igual antes. Le dieron el alta. Los empezamos a cuidar en la casa de mi mamá. Yo estuve ahí en Quilmes. Bueno, esta historia, muchos de los que están en este canal y en Instagram la saben. Bajé muchísimo de peso, no dormía, estaba muy preocupada ahí, full entregada a los cuidados. Y yo ya lo veía que estaba desconectado. Él estaba en otra. En un momento pensaba que le iban a poner la prótesis y claro, cuando el médico te dice, no, tenés que esperar que cicatrice. Y nosotros decíamos, ¿que cicatrice qué? Los puntos, ¿viste? Como que no, la verdad no lo entendíamos o quizás no lo queríamos entender. Y en realidad la cicatrización hablaba de que se achique la piel, que se forme lo que sería el muñón. Y todo eso lleva meses, es como que se reduce para que después encaje en una prótesis. Y eso iba a llevar un montón de tiempo. Y además que, bueno, kinesiología, cosas para poder hacer. En un momento yo lo miraba y lo veía en otros. O sea, los que saben que yo tengo esta facilidad para poder conectar con la información, yo decía, pa, ¿a dónde estás? Volví para acá. Y me miraba y volvía. Y es como que él iba y venía. Y como que estaba acá y estaba allá. Allá, digo, en otros escenarios, haciendo otras cosas. En momentos conectaba con
otras experiencias que tuvo de vidas pasadas para los que creen. Y él me hablaba de cosas y yo lo escuchaba. Y en un momento me acuerdo que le dije a una de mis hermanas, a la más grande, Adri, papá, ya no puede más. No, bueno, pero todos teníamos la esperanza y las ganas de que él se recupere, pero él estaba muy desconectado y no quería recuperarse. Se puso muy triste y no lo pudo soportar. Sus valores empezaron a bajar, no quería comer, dormía mal. Bueno, todo el ambiente lo llevó a que empezara a hacer una falla cardíaca hasta que se fue. Y yo me sentí muy en paz cuando se murió. Esa muerte física para mí fue un gran alivio. Y a la vez tenía culpa, porque decía, ¿cómo le digo a mis hermanas y a mi mamá que yo me siento bien? Más allá de la angustia y lo que genera la pérdida. Me acuerdo que esos 2 primeros días me sentía angustiada, pero después fue como, qué alivio que está descansando. Ya no era vida para él. Entender el duelo es algo muy complejo, porque para cada persona es único. Después de que pasó el tiempo, en algún momento me aparece el recuerdo y me sonrío y siento mucha gratitud por la vida de mi papá. Me hubiese encantado que se recupere, me hubiese encantado. Pero bueno, él tenía otros planes y su decisión fue otra. También es aceptar eso. También es aceptar que el alma también, digo yo, tiene otros planes que a veces desconocemos. Para mí está esto de los pactos y de los contratos álmicos. Cada persona que llega a este plano viene con una información y con desafíos que va a resolver. Esto es para los que creen en vidas pasadas, claro. Para mí, elegimos a nuestros padres y venimos a este plano con nuestros grupos álmicos, con nuestras familias. Y a veces suceden estas cosas, de que algunos se van antes. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil aceptarlo y entenderlo y saber que cada alma hace su proceso. A mí algo que me movió bastante cuando arranqué este proceso de entender un poco más mi historia y el autoconocimiento, la energía y todo lo que conlleva, fue la frase de nosotros elegimos a nuestros padres. Quizás haya personas que no coincidan con esto y está buenísimo. Acá seamos fieles a lo que cada uno cree. Yo sí creo que elegí, mejor dicho, a mis padres. Todas las personas que me rodean no están en mi vida por casualidad. Todas son parte de este mismo plan en el que me encuentro. Si nos ponemos místicos, hay mucha información del alma, de las experiencias de otras vidas. Pero bueno, eso podemos ahondarlo en otros capítulos. Lo que me gustaría que puedas es reconocer tu historia. Que la honres. Que gracias a esa historia de tus padres hoy estás acá. Con heridas, sí, pero con tu fuerza también. Con la fuerza que tenés para poder estar de pie. También importante es tomar a nuestros padres. Esa frase es de la constelación familiar, tomar a mamá y a papá. Me acuerdo que cuando yo lo hice la primera vez, fue muy bonito y muy movilizante también. Y después pasó el tiempo y un amigo que es constelador me dice, Marian, ¿vos volviste a tomar a mamá y a papá? Sí, lo hice en su momento. Y me dice, pero la Marian de ese momento no es la misma de ahora. Y dije, ay, tenés razón. Y lo volví a hacer. Tomar a mamá y a papá no es justificar ni perdonar. Es dejar de pelearnos con lo que no podemos cambiar. Es recuperar la energía que nos corresponde. La energía de mamá y la energía de papá. Dejar de estar atrapados ahí en el conflicto y el enojo. Sé que hay historias más complejas y que yo lo estoy diciendo desde un lugar que no es el que cada uno está escuchando, pero poder cambiar esa mirada. Tomar por ejemplo, a papá es aceptarlo en nosotros, aceptar todo lo bueno que tenemos de él.
empezando porque nos dio la vida, ¿no? Junto a nuestra madre, por lo cual ya es suficiente como para estar agradecidos y respetar a nuestro padre, con sus aciertos y con sus errores. Quien toma a los padres está bien con uno mismo, se siente completo. Sin embargo, lo negativo que pueda tener tu papá también puede estar en vos, en nosotros. Si no podemos cambiar dentro de nosotros eso que no nos gusta de él, podemos separarnos, sanar, estar en paz y hacer nuestra vida de la mejor forma, aceptando y responsabilizándonos de hacer por nosotros mismos lo que le estábamos exigiendo a él. Porque si vos no tenés un buen vínculo con tu papá, no significa que tengas que quererlo y abrazarlo y amarlo. No, vos podés tomar la energía de lo que te corresponde y no estar con él, tener un vínculo alejado. Por otro lado, también pienso en esto de qué es lo que tiene la energía de papá. Papá nos da la fuerza para tomar decisiones, para poder trazar objetivos, metas y alcanzarnos. Tomar a papá nos da la capacidad de sentirnos cómodos con nosotros mismos, la claridad mental, poder poner límites, asumir con fuerza las tareas que nos ponemos, nos da la capacidad para emprender negocios. Es esa parte de la realización profesional y la seguridad también, no sé si lo dije, pero la seguridad también, la seguridad y la confianza. En cambio, mamá es tomar la vida, aceptar a mamá tal cual es. Cuando tomamos a mamá estamos bien con la vida y todo lo que nos trae su energía, como las relaciones, la profesión, las parejas. Por el contrario, cuando rechazamos a mamá, estamos inconscientemente en conflicto con la vida y todo lo que viene de ella. Rechazamos relaciones, parejas, trabajos. Cuando juzgamos a mamá, cuando le exigimos, cuando la criticamos, cuando nos ponemos por encima de ella pensando que cómo tuvo que haber hecho las cosas, cómo tuvo que manejar su vida, su relación con tu papá, su casa, su trabajo, o cualquiera de esas cosas que no son asunto tuyo y crees que vos lo hubieses hecho mejor, que tus decisiones quizás hubiesen sido más acertadas, te estás negando a tomarla tal y como es. Es esencial que seas agradecido por lo mucho o poco que te pudo dar, porque todas las decisiones que tomó tu mamá, una de esas fue darte la vida. Aceptarla quiere decir que comprendas que ella hizo lo mejor que pudo, desde su nivel de conciencia, que las decisiones que tomó fueron la mejor para ella. Es importante que aceptes que no sos más que ella, que vos no sabés más. Y también tener la humildad de saber que vos no sabés qué hubieses hecho en sus circunstancias. No lo sabés, no estuviste en ese momento. A mí también me costó mucho tomar a mamá. Fue mi gran desafío. Hubo momentos en los que quería soltar todo y decir, ¿para qué yo me estoy metiendo en esto? Ya no quiero hacerlo más, estoy cansada. Pero me daba cuenta que tenía que tomar a mamá. Ojo, mamá también estaba vinculada con el dinero y con la capacidad de generar, con el sustento. Y me daba cuenta que estaba en conflicto con eso. Y estaba rechazando la vida y estaba rechazando a mamá. Y fue bastante movilizante. Hoy me siento en paz con el vínculo con mi mamá. Cada tanto me saca la paciencia, pero lo manejo más fácil. Antes por ahí estaba enojada todo un día y me sentía como una nena caprichosa, porque yo estaba enojada, pero ella no estaba ni enterada que yo estaba enojada y decía, ay, ¿por qué es así? Y después, bueno, Mariana, volvé, sos adulta, tenés 30 años, deja de enojarte con tu mamá. Pretender que haga las cosas diferentes, no lo vas a conseguir. Tu mamá es así como es, no la quieras cambiar. No la quieras cambiar porque así como es perfecta, con todos sus errores y con todos sus aciertos. También entendí que no se trataba de borrar el pasado, ¿no? Se trataba de hacerlo parte de mío. Hacer parte mía la historia, mi familia, mis padres, lo que me dieron, lo que faltó, lo que no tuve, lo que me hubiese gustado.
todo eso me dio paz y tranquilidad. Porque entendí que lo que no sano con mamá y papá, lo vuelvo a repetir. Y eso también es para vos. Lo que no sanás con mamá y papá, lo repetís en tus vínculos, en tus miedos, en cómo amás y en cómo te dejas amar. Hoy tenés la posibilidad de mirarlo. Podés hablarlo, escribirlo, llorarlo, hacer lo que haga falta para que empieces a sanarlo. Que le pongas palabra, que le pongas voz. Y si sentís que este audio te movilizó, no lo dejes pasar. Sanar a mamá y papá es empezar a volver a casa. Gracias.